¿cuáles son las preguntas que se hace Soseki? Son las preguntas de su tiempo, él logró verlas, logró entenderlas. Las preguntas son, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Esas son las dos grandes preguntas. Eh, Hago un spoiler inmediato, no van a tener respuesta en este libro. En este libro no vamos a encontrar respuesta a quién es Soseki o quiénes son los japoneses y cuál es su lugar en el mundo. Lo fabuloso es que nos contagia las preguntas, nos las traslada a nosotros. Yo leo Kokoro y yo me pregunto, vos Mauro seguro que también te preguntaste, ¿quién soy? Claro. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro Club de Lectura y Literatura Asiática y como siempre estoy junto a mi coequiper y gran amigo Miguel Sardenia. Mauro, ¿qué tal? Una alegría estar acá con este segundo encuentro ya. Van avanzando esta sana costumbre. Felices de estar nuevamente, se hizo desear un poco, pero ya estamos con el segundo encuentro y se vienen varios en poco tiempo. Pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que vean el primer programa de esta segunda temporada, en la que hablamos de los estándares coreanos, de ahí, bueno, de Park Min-gyu. Al final del video le vamos a adelantar con una sorpresa que vamos a dar sobre el final de lo que se viene en el tercer programa. Pero bueno, basta de preámbulos, voy a mostrar el libro del que vamos a hablar hoy, Kokoro, acá lo tengo, de un autor que la verdad que nos gusta mucho, Natsume Soseki, y bueno, el libro en esta oportunidad, bueno, publicado y editado por Impedimenta. Volvimos a Japón, Mauro. Pasamos un ratito por Corea y volvimos a Japón, que es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, por lo menos nuestra vida digital. Volvimos a Japón. La verdad que una felicidad, ¿no? Estar pasando de vuelta, volviendo a Japón. Bueno, unos tienen, la verdad que autores y libros impresionantes. Y vamos a hablar un poquito, ¿no? De esta novela que fue publicada por primera vez en 1914. Estamos hablando de un libro que ya tiene un tiempo importante, ¿no? Y al principio, yo no quiero pifiar con este dato que me parece fundamental, ¿no? Que al principio se publicó en formato de serie en Asahi Shimbun, ¿no? Que es un periódico japonés. Sí, es muy común eso para toda la literatura japonesa. Bueno, cuando hablamos de Kawabata en alguna otra oportunidad también lo contábamos, que era muy común serializar los textos, en este caso en el Asahi Shimbun, que es el periódico de mayor tirada y que ya hace 100 años era un periódico importante y sigue siéndolo. Bueno, esto era muy común y es interesante porque esto de las condiciones de producción de una obra también determina a veces cómo va a ser esa obra, ¿no? Pero bueno, es interesante esto de pensar en el folletín a la manera de Dickens y a la gente esperando con ansias cómo va a continuar la historia. Uno que casi no puede imaginar eso en la actualidad, ¿no? La gente apasionada por una historia de este modo. Sí, sí, la verdad que uno no se lo imaginaría hoy por hoy. Y bueno, también está ambientada en los últimos años de la era Meiji. Sí, Bueno, que fue una sí, era importante, ¿no? Esto de ya volver a Japón un poco más tecnológico, ¿no? Y acercándose más al mundo. sí, sí. Bueno, es clave pensar, entiendo yo que es clave pensar la obra en su contexto, en cuándo fue producida, por eso me parece interesante que hayas marcado esto de su publicación en el Asahi Shimbun, pensar ese tiempo de producción, pero pensar también que nosotros la vamos a leer ahora y que sigue siendo una obra vigente. Eh, Esto que acabas de decir me parece que es crucial, Mauro. Me quiero detener en esta idea. Déjame decir esto que pasamos rápidamente, pero me parece que es central. Se publicó hace 100 años en el Asahi Shimbun, pero cuando se cumplieron los 100 años, lo que nos cuenta uno de los traductores y el autor del prólogo de este libro es que se volvió a serializar en el diario de mayor tirada. Con lo cual, fíjate que esta vigencia de la que estamos hablando se mantiene en Japón y tiene sentido que nosotros lo leamos ahora, en este tiempo, a tantas culturas de distancia, tan lejos temporalmente y geográficamente. Entonces, es verdad, estamos hablando del periodo Meiji, que es la restauración Meiji, tiene unas características muy particulares. Ya hablaste de tecnología, vamos a desarrollar un poco esa idea, pero saber que también es una obra vigente, que vamos a leer y vamos a poder disfrutar ahora. Sí, y esto ¿no? Ya lo vamos a ampliar después, pero cómo se maneja, digamos, en el libro esto de los dos mundos, ¿no? De la gente que quiere quedarse con lo anterior, más hasta Sí, feudal,
y la que quiere volcarse a algo más tecnológico, que es lo que uno puede encontrarse hoy con Japón, ¿no? Eso está muy marcado también acá. De hecho, bueno, ya después vamos a ampliar un poquito. Bueno, para hablar brevemente de qué va, ¿no? La historia narra este vínculo, esta relación entre el protagonista, el narrador, que en cierto modo no es nombrado nunca, ¿no? No tiene un nombre en el libro, y esto de este vínculo que va generando con una persona que define como sensei. Pero bueno, nada, sensei básicamente tiene que ver con una persona sabia, ¿no? Pero en este caso al principio uno no se va dando cuenta por qué define a esta persona, ¿no? Taciturna como una persona sabia. Pero quería hacerte una pregunta, no sé si pregunta, pero digamos, el título, ¿no? El título es una palabra que es muy difícil, digamos, no tiene una traducción digamos, puntual, Kokoro. Mm, Nada, es como una suma de definiciones de varias palabras, ¿no? Que por ahí sí, es muy acertado ese título para este libro. Pero bueno, si querés ampliar un poquito vos, que sos un especialista en el tema. sí, sí, el título es bellísimo y es bellísimo que lo hayan mantenido en japonés, que es casi lo contrario a lo que uno pensaría como norma. Eh, lo que demuestra que en literatura no hay reglas. Uno pensaría en no dejar un título en japonés que no pueda ser comprendido Claro. de manera inmediata, y acá tenemos la excepción que confirma la regla. El título es Kokoro y no podría ser pensado de otra manera. El título es perfecto. Una traducción literal, rápida, de diccionario, e incluso una traducción desprevenida y errónea, sería corazón. Lo hablábamos, Mauro, en otra oportunidad, nos entusiasmamos pensando incluso en eso, en cuál es la variante que uno pensaría si quisiera traducirlo por cuenta propia. Bueno, corazón no es solo el corazón personal de una persona, sino que es también el corazón de una época, es el espíritu de una época, el espíritu de un tiempo. Empezaste vos muy bien esta charla, el punto de partida de esta charla fue pensar en la restauración Meiji. Bueno, eso fue acertadísimo, fue una lección incluso que tiene algo de bello, porque estamos hablando del espíritu de ese tiempo, el espíritu de Meiji. ¿Sí? ¿Y por qué nos va a interesar el espíritu de Meiji en Argentina tantos años después? Bueno, esto es lo que vamos a desentrañar en esta charla y a ver si logramos convencerlos. Bueno, y también esto lo que decía antes, ¿no? Lo de esta era particular, también es la apertura de Japón al mundo, ¿no? Que no es un dato Claro. menor. Claro, claro, claro. Es el comienzo del Japón que existe hoy. Fíjate esta particularidad biográfica relacionada con Natsume Soseki, que me parece que es central para pensar en Kokoro, para pensar en su tiempo y pensar cómo Soseki logró leer ese tiempo y logró interpretarlo de modo tal de ganar la inmortalidad a partir de su literatura. Soseki nació en 1867. Vivió de 1867 a 1916. La restauración Meiji comienza en 1868, un año después de que nació Soseki. La restauración Meiji va de 1868 a 1912. Soseki muere en 1916. Fíjate que su vida coincide de manera casi matemática con esta restauración Meiji, ¿no? Bueno, estos elementos biográficos, como decimos siempre, son anecdóticos y no interesan más que para pasar rápidamente y no detenernos demasiado en eso, porque debe haber habido un montón de japoneses que también vivieron en la restauración Meiji en ese tiempo. ¿Cuál es el elemento diferente a todos ellos? Bueno, el talento, ¿no? La mirada diferente, la mirada de alguien que tiene genio. O sea que la biografía solo nos sirve como para empezar a charlar un rato. Pero es un dato de color el dato de color que es bastante interesante. Y bueno, uno podría decir por qué eligieron a este libro Kokoro. Bueno, obviamente que le damos importancia a lo que la gente va comentando, pero bueno, en este caso también coincide con nuestro gusto, y la verdad que es una novela que no es dinámica, pero es muy bella. Es como para, ¿no?, leerla detenidamente, analizar cada tema que está atrás de lo que uno puede ver en la superficie, ¿no? Es, para mí, bueno, coincidimos mucho en esto, es una novela impresionante, es bella, y no me quiero olvidar de algo que es importantísimo, y yo creo que vas a coincidir, que tiene uno de los comienzos más emblemáticos
de la literatura, más allá de la literatura japonesa o asiática, ¿no? El Sí, principio déjame, de Mauro, Kokoro es hermoso, sí. el principio de Core es hermoso. Déjame antes de que nos metamos directamente en el texto, a partir de esto que estás diciendo, que me interesa escucharlo, a ver hacia dónde vas. Abriste alguna puerta que me gustaría aprovechar. Por lo menos dejarla como título. Dijiste que no era especialmente dinámica. Quiero volver a ese tema, en todo caso recordámelo. Quiero que charlemos de la estructura de la novela. Eso me parece que es un elemento Es clave. crucial, Sí. es un elemento clave, tenemos que hablar de eso, si no esta charla estaría incompleta. Dijiste también que elegimos la novela porque nos gustó mucho, y también, claro, porque la gente la eligió, fue la novela más votada. Hubo varias que fueron muy votadas, hubo, bueno, muchas gracias a los que nos siguen, hubo textos de también El Caracol, también Dasai, hubo varios que fueron elegidos y esperamos lograr satisfacerlo en la continuidad de este club, pero quería decir algo de eso, de por qué esta novela es importante, muy brevemente, también Sí. casi como un titular para desarrollar después. A mí me pasó que esta novela yo la leí hace mucho tiempo por primera vez, en la publicación que había hecho Gredos, lo publicó Gredos, después lo publicó RBA, en una edición carísima, verdaderamente incomparable. Me acuerdo que compré ese libro casi indignado, editado por Gredos, porque el precio no, nada, no era un precio al que uno pudiera acceder. Me acuerdo que lo compré porque yo en ese tiempo daba clases en la UBA y era una novela que quería leer en castellano. También eso es algo que a uno le sucede, quiere leerla en el idioma propio. Eso es algo muy bello, ojalá que les pase, ¿no? El anhelo no siempre tiene que ser leer en el original japonés. Por supuesto, no leer en una traducción en inglés, pero a veces el anhelo no debe ser leer en inglés, sino leer en el idioma propio, el idioma propio, el idioma que uno maneja con sutileza. Eso ojalá les pase en algún momento. Vi muchos mensajes de gente que dice, qué ganas de leer este texto en el original japonés. Bueno, también tengan el anhelo de leer algunos textos en castellano. Eso me parece que cuando les pase van a descubrir algo poderoso. Y lo que me pasó, Mauro, quería ir a esto rápidamente, es que mi sensación fue totalmente distinta a ese libro que había leído hace 20 años, a Sí. leerlo ahora con 43 años. Y esto es algo que también tenemos que decirlo. Yo claramente soy otro, estoy más golpeado por la vida, digo, he sufrido, estoy más baqueteado, no solo en lo que tiene que ver con el pelo, sino que en lo que tiene que ver con el corazón, con el espíritu, digo, la vida nos va machacando, uno va sintiendo otro tipo de frustraciones y otro tipo de humillaciones. No estoy contando ninguna intimidad, no hablo de nada demasiado específico, hablo de lo que se trata de vivir Claro, simplemente. exactamente. En el día a día, qué sé yo, el lunes cuando salgamos a la calle, nos vamos a encontrar con circunstancias que nos van a oprimir, Sí, y esto le va a pasar a todos. aclaremos que ahora la gente no te empiece a mandar mensajes de qué te pasó, Miguel, ¿no? Este es como parte No, de la por vida, ¿no? eso. Porque ahora te empiezan a escribir. No, creo que tiene que ver, a esto iba, Mauro, con ser grande, con Exacto, crecer, exacto. con independizarse, Sí, Miguel, creo que en esto con vas a ser uno mismo. coincidir, ¿no? A veces uno lee un libro hace mucho tiempo, lo lee mucho más adelante y lo resignifica, ¿no? Claro. Y a mí me pasó exactamente lo que dijiste vos. Yo lo leí hace unos años y ahora, bueno, para las clases lo releí y la verdad que me impactó mucho más que la primera vez. Claro. Este libro reclama que hayamos vivido, Mauro. Exacto. Eso es lo que reclama el libro. Tenemos que haber vivido. Y sabemos nosotros, tristemente, que vivir a veces es ser golpeado. Bueno, este libro reclama esa experiencia de vida para poder ser disfrutado. Esto es lo que quería decir. No se priven de este libro porque lo van a disfrutar en estas Lo van a disfrutar circunstancias, mucho. lo van a disfrutar mucho. Y el libro va a ser un acompañamiento porque van a encontrar respuestas. Ya vamos a avanzar en eso. Y lo otro que quería decir, en la última puerta que abrimos antes de ir a esto del comienzo, pero me parecía que esto era importantísimo, saber que uno tiene que estar preparado para una obra. A veces no es el momento de leer algún libro, y a Exacto. veces no es que falle el Exacto. libro, fíjate esto, a veces no es que falle el libro, sino que fallamos nosotros, pero fallamos de un modo fatal, en este sentido, de un modo trágico. No quedaba otra alternativa que fallar, porque tenían que suceder un montón de cosas antes de poder disfrutar de ese libro. En este caso, tenía que transcurrir el tiempo. Digo, no Exacto. podemos leer este libro teniendo 15 años y viviendo Claro. en la casa de nuestros padres. Si lo leemos en esas condiciones, y nos vamos a quedar afuera de un Sí, montón de tragedias que tiene la vida. o a las apuradas, ¿no? Este es un libro para disfrutar cada línea. Creo que tiene también con eso, ¿no? Leerlo como en pausa, digo, para ir Exacto. analizando. Es un libro para analizar mucho. De hecho, después vamos a nombrar un poquito la cantidad de temas que despliega, ¿no? Porque hay un Sí, montón de temas. sí, Uno sí. ramifica para un montón de temas, más allá, obviamente, siempre están
lo fundamentales que puede tener cada obra, pero tiene varios temas que trata. Ahora lo vamos a nombrar un poco. Sí. Tengo acá para leer el principio de Déjame, Kokoro. déjame Sí, terminar con la última ventana que abriste. Perdón, Mauro, sí, sí, eh, sí. me No, no, estoy mejor, no deteniendo nos quedemos con con, nada. con pausa en cada tema porque me parece que el libro también propone otra velocidad. Y no Claro. importa cuánto tiempo nos extendamos, Mauro. En todo caso, después en la sala de edición, que los que se ocupen de editar transformen este video en un video más corto. Pensaba en esto hace un rato hablando antes de empezar esta charla, me dijiste que no subrayás el libro. Estoy un poco indignado por eso. Vamos a hablar después seriamente sobre ese tema. Me parece que es un libro para subrayar este libro de Natsume Soseki, pero se van a encontrar con una dificultad para subrayarlo, y esto tiene que ver también con el modo en que Natsume construye su historia, con esto que dijiste que no era particularmente dinámico. No vamos a encontrar grandes frases rimbombantes que podamos citar en un tuit, como por ejemplo me sucedió a mí hace poco con En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Wong. Es un libro de un vietnamita moderno que es para subrayar de manera completa, es un libro que es pura poesía. Soseki propone otro modo de construir la Claro, historia, que es mucho más lento, más encadenado, con lo cual hay que subrayarlo, pero uno descubre a veces que en lugar de subrayar tiene que hacer llaves, claro, porque no es claro. un renglón o dos renglones, sino que es un párrafo completo, porque se van construyendo por adición las ideas y los climas. Y lo último que quería decir antes del comienzo, hablamos de la restauración Meiji, déjame decir esto solo para que quede como un título, después quizás en algún otro encuentro con algún otro autor, cuando nos toque, por ejemplo, hablar de Morio Gai, que es otro autor que a mí me gusta mucho, ojalá que podamos hablar, es un autor que está vinculado con Soseki, así que sería hermoso poder incluirlo en este club, pero dejamos en todo caso hablar con más detalle de la era Meiji cuando hablemos de él. Solamente decir que lo que Japón buscaba en ese momento es lo que ellos llamaban Bunmei Kaika, que es la civilización e iluminación. Ellos entendían que esa civilización e iluminación venía de Occidente, la buscaban en Occidente. Eso es lo que Occidente les proponía una vez que ellos abren las fronteras. Soseki entonces viaja a Londres, o Gai viaja a Alemania, para descubrir ese mundo nuevo. Digo, Japón abre sus fronteras para que ingrese gente, pero también salen ellos. Y Soseki es uno de los intelectuales que sale a conocer ese mundo soñado, sale a conocer Londres pensando que se va a deslumbrar, y bueno, eso claramente no sucede. Nosotros que somos occidentales sabemos que no es posibilidad deslumbrarse bajo ningún concepto. Pero ¿qué es lo interesante de Soseki? Que Soseki en ese tiempo, en ese periodo Meiji, con esa restauración que plantea esa iluminación y civilización, va a lograr hacerse las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas que se hace Soseki? Son las preguntas de su tiempo. Él logró verlas, logró entenderlas. Las preguntas son, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Esas son las dos grandes preguntas. Eh, Hago un spoiler inmediato, no van a tener respuesta en este libro. En este libro no vamos a encontrar respuesta a quién es Soseki o quiénes son los japoneses y cuál es su lugar en el mundo. Lo fabuloso es que nos contagia las preguntas, nos las traslada a nosotros. Yo leo Kokoro y yo me pregunto, vos Mauro seguro que también te preguntaste, ¿quién soy? Claro. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Bueno, ese es el éxito de esta novela. Esto quería decirlo como para Y una enmarcar cosita más, muy ya que rápidamente a nombrabas a Meiji. Ogai y Soseki que nos trae hoy a esta charla, ¿se estudian juntos? Sí, sí, claro, ese es digo claro porque es lo que suelen hacer los estudios japoneses, que me parece que es la particularidad que tienen, que no existe en otras literaturas, que es pensar los autores en escuelas, en movimientos. Los estudios de crítica literaria hacen eso habitualmente, y Soseki y Ogai se estudian juntos. De hecho, lo tengo yo a mano, en construcción, probablemente de Mori Ogai, probablemente encuentre la manera para filtrarlo y hablar algo, porque me parece que hay que pensarlo juntos. Hay un tema central, Mauro, en la novela, ya vamos a llegar ahí, que es un suicidio famoso de un general, y ese tema que deslumbró a Soseki también deslumbró a Gai. Deslumbró a su tiempo, ¿no? Lógicamente. Pero digo, deslumbró en el sentido de contagió su propia literatura. Su literatura no le quedó otra alternativa que recoger ese tema y hablar de ese tema y transformarlo en el gran tema de su tiempo. Y eso también se encuentra en Ogai, aunque Ogai nunca lo menciona, simplemente aparece como una gran sombra, como un gran fantasma, y Soseki en cambio lo menciona de manera abierta en Kokoro. Bueno, ahora voy a leer el principio. Hay mucho para hablar y esto recién arranca. Bueno, así arranca Kokoro. Siempre lo llamé Sensei. Así lo haré en estas páginas en lugar de revelar su nombre.
No es que quiera mantenerlo en secreto, simplemente me resulta más natural. La palabra sensei se me viene a los labios cada vez que lo recuerdo. Ahora que escribo sobre él, lo hago con la misma reverencia y respeto que siempre sentí. No me parece adecuado usar sus iniciales para referirme a él. De ese modo, sentiría como si hubiera una gran distancia muda entre nosotros. Fíjate cómo arranca, ¿no? Siempre Uf, lo llamé sensei. sí, bueno, es bellísimo ese comienzo. Es excelente. La verdad, bueno, es emblemático, ¿no? En la literatura de Japón y se puede trasladar también bueno, a una literatura universal. Sí, me encantó que lo leyeras, Mauro. Siempre lo llamé Sensei. Es un comienzo que nos hace pensar enseguida, como decís vos, en otros principios ilustres. Pienso en el Llamadme Ismael de Moby Claro, Dick, claro, muy pienso bien. en el comienzo de la Metamorfosis. Bueno, este siempre lo llamé Sensei. Me parece que es un principio que está cabeza a cabeza con esos comienzos memorables y que vamos a recordar por siempre. El que leyó Kokoro no tiene otra alternativa que recordar también este principio. Siempre lo llamé Sensei. No, es impresionante cómo arranca. Bueno, antes de invitar a la gente, ¿no? A que se suscriba, podemos contar brevemente que el libro eh, está, bueno, dividido en tres partes, ¿no? En la primera bueno, cuenta un poco más, que se llama Sensei y yo, cuenta un poco más, bueno, este vínculo o este inicio de vínculo con Sensei, que bueno, él lo conoce durante unas vacaciones que tiene ahí en Kamakura, ¿no? Sí. Y bueno, y Sensei vivía en Tokio. Bueno, este vínculo empieza ahí y lo cuenta en la primera parte. En la segunda parte, bueno, va a hablar de este tema con Mis padres y yo, se llama el capítulo. Después, si querés hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de también el vínculo que De él tiene cada con el uno. padre Mm. de cada uno. Y bueno, la tercera parte se llama El testamento de Sensei. Vamos a tratar de hablar un poquito sin spoilear tanto del libro, ¿no? Teniendo el mayor cuidado posible. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, tenemos muchísimo para hablar, creo que este programa va a ser un programa especial con un bonus track. Los invito a que se suscriban al canal de Entrevidas TV y al de Miguel Sardeña. Vamos a estar todo el año con esta segunda temporada de literatura asiática. Y bueno, y al final de este video van a conocer cuál va a ser el próximo título. Es interesante, Mauro, en esa primera parte en la que habla de cómo el protagonista conoció a Sensei, cómo lo va persiguiendo por la playa y lo va viendo a la distancia y se va mimetizando con sus maneras, piensa en su elegancia para comportarse en la playa, cómo se acerca a otra persona, cómo nada. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? De definir a una persona como sensei y no sabemos por qué lo define como sensei. O sea, por un Es, mero capricho, ¿no? es impresionante eso es impresionante. En un momento dice, bueno, cito de memoria, que para él siempre fue sensei y no puede llamarlo de otra manera que no sea sensei. Bueno, al principio estaba eso de ni siquiera por la inicial, ¿no? Siempre para él fue sensei, que es maestro. Es un honorífico bastante extendido en Japón, pero a veces acompañado del nombre, ¿no? Solo el sensei. Así que es muy atractivo eso, porque maestro de qué era esta Claro. persona que no conoce, que vio de casualidad en la playa. Claro, y no se sabe en qué se basa para definirlo así, más allá que un mero, nada, ponerle un nombre por poner, ¿no? Y bueno, también está lo que decía al principio de todo, no sabemos nunca el nombre del narrador, de este protagonista. Bueno, hablando un poquito de Sensei, Sensei vive en una isla, una vida Sí, aislada, ¿no? Junto a su esposa. De hecho, él busca, el narrador, busca a toda costa tener este vínculo, ¿no? Con Sensei. Lo va a visitar a Tokio, lo va a visitar muchas veces, hasta se da una situación que lo acompaña a un cementerio, ¿no? Que después, sí. mucho más avanzado el libro, nos enteraremos de quién es esa tumba, ¿no? Pero bueno, ese vínculo que se va gestando con esta persona. Sí, es muy atractivo eso, porque uno lee sin terminar, a ver si te pasó lo mismo, Mauro, uno lee sin terminar de entender del todo qué es lo que espera de esa otra persona. Uno entiende que lo llama sensei porque quiere establecer la relación maestro-discípulo, quiere Claro. aprender de esa otra persona que considera que entiende el mundo y que tiene mucho para darle, y tiene mucho para explicarle, a él que es joven
que es bisoño, que es inexperto, bueno, tiene mucho para explicarle, pero uno ve la interacción y no termina de ver qué es lo que tiene para explicar. Y se dice, bueno, pero ¿por qué Sensei? No estoy notando que sea una persona especialmente sabia en las primeras páginas. Eso me pareció muy atractivo en la construcción de la novela, porque uno trata de entender qué es lo que el narrador vio en esa otra persona, Claro. sin verlo todavía. Claro, te iba a decir eso, ¿no? Porque uno lo que busca es comprender por qué esta admiración a base de qué o en base de qué, porque digo, no se sabe, porque no es que Sensei hizo algo rutilante no sé, o habló y tuvo una charla impresionante con él, ¿no? De hecho, se da No, tal una cual. situación en el agua, toda medio rara, que el tipo mucha bolilla no le da tampoco. No, eso que acaba de decir es lo central. Encima es parco en las maneras con él. Claro, claro. Mientras él trata de acercarse lo más posible, el se lo trata con distancia, con indiferencia, le pregunta qué haces acá, por qué me seguís, qué estás esperando, contesta lacónicamente. No pareciera haber verdadera iluminación, por lo menos en este comienzo. Vamos a ver después cómo se va transformando y cuál es la experiencia de vida del sensei. Pero por lo menos no es algo que uno pueda ver de inmediato solamente por verlo nadando en la playa. De hecho, y esto es como avanzar un poco, ¿no? No importa, pero es solamente esta línea para mostrar lo que le pasa al sensei con ciertos temas, ¿no? Pero yo noté acá una línea que dice, que el sensei le dice, ¿no? Al narrador, como bien sabes, vivo completamente al margen de la sociedad. Él tiene todo ese tema con la sociedad, ¿no? De hecho, por eso está tan aislado, no tiene vínculo con nadie, salvo con su esposa, digamos, las veces que interactúa, y sobre todo en esta primera parte de la novela con el narrador, nada, es hosco, digamos, no es que hay un ida y vuelta muy, ¿no? Muy fructífero. Sí, sí, mirá que es así. Ni siquiera es que es indiferente o es parco, sino que es hosco. Claro. Es verdad, es interesante eso porque es incluso grotesco. Mira, yo me marqué alguna cosita que quería señalar en función de algo que dijiste vos, que hablaste del dinamismo de la novela, y me parece que la novela también, una novela con esta antigüedad, está construida con marcas muy interesantes de cómo nos tira hacia adelante a partir de mostrarnos apenas, de anticiparnos cosas que van a suceder después. Una ya la dijiste y por eso pensé en seguir este camino en estos momentos, que es esto del cementerio. El narrador, cuando lo va a buscar al sensei a su casa, la mujer le dice que está visitando una tumba, que está en el cementerio, y el narrador decide ir también al cementerio para encontrarse con Sensei, y no sabemos la tumba de quién, o por qué es que habitualmente va a ese lugar, o por qué ese ritual tiene algo de sagrado que se cumple de manera religiosa cada determinado tiempo, creo que una vez por mes. Bueno, ¿por qué eso es tan importante en la vida de Sensei? Eso no nos lo cuenta. Y ese es un anzuelo para nosotros. Nos tira hacia adelante porque sabemos que en algún momento nos lo va a revelar. Eso es Claro. lo que quería decir. Fíjate que sobre esas cosas está construida la novela. Esta es una de las que quería marcar, pero tengo algunos otros elementos vinculados con la estructura de la novela. A mí siempre me gusta, bueno, porque escribo también, como vos, Mauro, como nosotros escribimos, nos gusta detenernos también en pensar en los hilos de la trama, cómo es que se construye una historia y qué es lo que la hace funcionar. Es un poco buscar los secretos del mago también, ¿no? Pensar dónde está la estructura, pero nos gusta compartir eso, por eso quería marcar estos hilos. Decime, Mauro. Miguel, te quería decir algo que tiene que ver también con esto del cementerio, ¿no? También es Sí, llamativo que el narrador busque, digamos, por una admiración que no sabemos, como decíamos antes, ¿no? Qué admiración tiene por esta persona, meterse en la intimidad de un tipo para ir a buscarlo en un cementerio y acompañarlo. Que sí. esa escena es terrible porque lo acompaña bien en silencio, ¿no? Bueno, esa escena es bellísima. Yo tengo una debilidad por ese tipo de escenas. Me parece que el misterio de la vida está muy cerca del misterio de la muerte y con los rituales asociados con la muerte. Eh, Ese capítulo de esa visita al cementerio, para mí Es es una de las brillante. páginas más bellas que tiene la novela, y es algo que me pasa a menudo, de leer literatura japonesa a la busca de ese tipo de marcas, que son las que después, bueno, de alguna manera se filtran en mi propia literatura. No lo puedo evitar porque es donde me siento convocado de alguna manera, con esto de los rituales de la muerte. ¿Tenés ahí algo marcado? Sí, sí, con este derrotero que estamos haciendo, de tratar de construir, de tratar de pensar juntos cómo es que la novela funciona
en el sentido de que nos va anticipando algunos elementos pequeños para después contarlos en todo su esplendor y con sus propios tiempos, digo, sin apurarse. Nos anticipa en un renglón y después va a dedicar largas páginas a desarrollarlo. Voy a decir las páginas, porque me parece que esto es importante. El que voy a leer ahora es de la página 27, que es de esta primera parte que estamos hablando. La novela comienza en la página 19, o sea que les estoy leyendo algo del verdadero comienzo, ¿no? De la página 27, en la primera parte, en la parte que se llama Sensei y yo, dice así: no sabía por qué me sentía así con Sensei, y solo con él. Sin embargo, ahora que está muerto, al fin lo he comprendido. Página 27, y ya nos anticipa que el momento en que está escribiendo Kokoro, el narrador, Sensei ya está muerto. Sensei va a morir dentro de muchísimas páginas y va a morir sobre el final, pero fíjense cómo está construido. Nos cuenta esto y es un anzuelo gigante. Y uno dice, Claro, pero ¿cómo que claro, Sensei está muerto? claro. Ah, bueno, me va a contar entonces su vida y me va a revelar por qué es un maestro, por qué le aportó y ha sido importante en la vida del narrador, me va a contar quién está en esa tumba. Entonces, este es de la página 27, uno más hoy. Página 32. Enseguida, sigo en la primera parte. Claro. Todavía se está construyendo la novela. Y dice así: desde el primer momento, Sensei dejó en mí una sensación de presencia inaccesible, pese a lo cual me sentía impelido a encontrar una forma de intimar con él. Fíjense eso, ¿no? Inaccesible e impelido a acercarse. Quizá yo era el único que albergaba un sentimiento así hacia él. Puede incluso que me despreciara a causa de mi locura, a causa de ese irracional impulso de juventud. Pero yo me sentí orgulloso de mi perspicacia, ya que los acontecimientos que tuvieron lugar más tarde vinieron a justificar mi intuición. Lo repito, los acontecimientos que tuvieron lugar más tarde vinieron a justificar mi intuición. O sea que verdaderamente era un maestro y la intuición que él tuvo la primera vez que lo vio fue verdadera. Ahora, no sabemos cuáles son Claro, los no acontecimientos que vinieron sabemos. después. De hecho, Bueno, ¿qué tengo que hacer, Mauro? Tengo que seguir leyendo. exacto, y de hecho es algo que pasa muy seguido en la novela, ¿no? Es como que plantea una intriga o varias intrigas que después se van a ir Claro, ¿no? mostrando. De hecho, eh, Sensei es como es por algo en particular, que después también se ve más adelante. Es muy interesante lo que decís, ¿no? Que a las pocas páginas dice lo de Sensei. Ni siquiera es spoilear, o sea, una persona que quiera, si todavía no lo leyeron, ojalá que los que no lo leyeron, bueno, y lo tienen, lo pueden buscar, sería buenísimo, ¿no? Que después nos digan qué les pareció. Y para los que leyeron, se van a dar cuenta que no es spoiler porque casi al toque de que arranca dice eso, ¿no? Eh, no, pero además, vos agarrás y lees los títulos de las tres partes y ya en el último te habla del testamento, ¿no? De Sensei. sí, Pero bueno, ya te marca algo totalmente. también importante. Totalmente, Mauro, totalmente. Déjame el último en este recorrido como para completar esto que le querías marcar. También lo que quería marcar es lo moderna que es la novela en este sentido y lo atenta que está al lector también, que esto es muy importante, que una veces escucha gente que escribe ahora que dice que no le interesa el lector. Bueno, caramba, debería interesarte el lector. Debería interesarte que el lector sea un cómplice y que sea un compañero y que tenga ganas de seguir al lado tuyo y que tenga ganas de seguir escuchándote. Es fundamental pensar la literatura como un acto de comunicación. Bueno, eso es lo que sucede con los grandes, ¿no? Los grandes están atentos a que nosotros estemos y tengamos ganas de seguirlos escuchando. Voy entonces a lo último, a la última de estas citas. Hay muchas más, pero me parece que tres son suficientes. Ya tres conforman un sistema y dan una idea de esto. Ya tres no son una excepción, dan una idea de esto que quiero decir. Voy a la última, de nuevo, de la página 67. Me interesaba esto de las páginas para que vean que son del comienzo. Es una novela, en esta edición de Impedimenta, que tiene 296. Y yo les estoy leyendo bien del comienzo, cuando recién se están armando los acontecimientos, cuando no entendemos demasiado todo, pero que nos dejamos llevar por la música de lo que nos está contando, porque yo sé que es muy agradable de leer. De hecho, después quiero que hablemos de esto. Yo la leí muy rápidamente la novela, pero lo dejo para después. Déjame leer la cita entonces. Un pequeño contexto. Le habla a la mujer de Sensei, le habla al narrador. Están hablando entre ellos dos, Sensei no está, y el narrador aprovecha esas pocas circunstancias en que se queda solo con la mujer de Sensei para tratar de indagar un poco en su vida, para tratar de desentrañar esos secretos que esconde Sensei. Y la mujer le dice:
aunque no te lo puedo contar todo. Eso lo enfurecería. Si te parece, te contaré solo la parte que a él no le importaría que conocieses. Tragué saliva. Intenté sin éxito aliviar la tensión. Cuando era estudiante en la universidad, mi marido tenía un amigo. Era un amigo muy cercano. De manera inesperada, ese amigo suyo murió justo antes de que se graduaran. Hablaba casi en un susurro. No fue por causas naturales. No pude evitar preguntarle por cómo había muerto. Lo siento, es todo lo que puedo decirte, le dice ella. Bueno, fíjate cómo queda anticipado esa muerte misteriosa que recién en la tercera parte, en el testamento de Sensei, vamos a saber más. Recién ahí, esa muerte misteriosa que no fue por causas naturales, eso ya lo sabemos, nos lo cuenta de manera inmediata, vamos a conocer en detalle, vamos a poder asomarnos a las circunstancias sobre el final, cuando Sensei decida que ha llegado el momento de contarlas. Exactamente. Ese es un poco lo que quería marcar de la estructura. Y este amigo es un personaje muy importante que aparece en la tercera parte, que es K, ¿no? Que está nombrado como K. Pero no vamos a spoilear mucho, pero bueno, en la tercera parte está muy presente esta persona y nos vamos a enterar qué es lo que pasó, por qué sucede lo que sucede, ¿no? Hablando un poquito de la segunda parte, donde va, Sí, bueno, él va a cuidar bueno, su papá, su padre está, o sea, el narrador, ¿no? Está muy sí. enfermo y él lo va a cuidar. Y ahí, bueno, ya Mis padres y yo es el capítulo. Y ahí sí, ¿no? Uno puede percibir que se da mucho esta diferencia para él, ¿no? Entre su papá y Sensei, ¿no? Y estos dos mundos tan diferentes, por llamarlo de alguna manera, con Sensei, una persona que para él, ¿no? Aparece el tema de la admiración muy Sí. frecuentemente, y en cambio el padre, que vive en algún lugar más campo, ¿no? Más alejado de, digamos, de lo que es la ciudad y lo tecnológico, lo va a cuidar, pero no, digamos, no es una persona a la que uno puede ver que admira. Mm. Sí, bueno, tenés esas dos miradas, ¿no? Esos dos maestros, digo, pensando en el padre como un maestro incluso involuntario, aunque uno no lo Exacto, quiera, exacto. es una figura central, y pensando que el maestro elegido, ese sensei elegido, es totalmente diferente a su padre. Lo que me gustó mucho de esta segunda parte, Mauro, estábamos hablando de los grandes temas que tiene la novela, se fueron filtrando, después en todo caso, se fueron filtrando de manera espaciada y más caótica en esta charla. En todo caso, después podemos hacer una enumeración más sistemática, pero quiero mencionar uno más que viene a cuento, que uno de los grandes temas que me parece que plantea también la novela es algo que nos interpela también a nosotros, Mauro, como hijos y también como padres ahora. Pero eso en todo caso quedará para nuestros hijos. ¿De qué manera nos interpela? Digo, lo que plantea la novela es que ¿quién puede estar seguro de haber logrado satisfacer las expectativas de su padre? Bueno, el padre que tiene este narrador le hubiera gustado que consiga un mejor trabajo, que consiga un trabajo en primera instancia, porque no lo Exactamente. tiene, se acaba de graduar, pero está pendiente de todo su derrotero por Tokio, de cómo es que vive. La madre en algún momento le dice, bueno, pedile a Sensei que te consiga un trabajo, debería conseguirte un buen trabajo. El hermano tiene un buen trabajo y él no lo tiene, y está todo el tiempo atravesado por esta idea. El padre que está enfermo no quiere morir hasta verlo de manera eficaz asentado en la vida. Bueno, esto que podría ser una trivialidad y algo anecdótico, me parece que uno lo puede trasladar de manera inmediata a la propia vida, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Quién puede estar seguro de haber satisfecho las expectativas que tienen nuestros propios padres? Digo, uno a veces incluso piensa, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto habrán llegado a ver antes de dejarnos? Bueno, es una ley natural de la vida que los padres fallezcan antes de los hijos. Bueno, nuestros padres llegaron a vernos del modo que somos hoy. Bueno, eso plantea un poco la novela. Este padre que está muriendo no va a terminar de ver en qué es lo que se va a convertir el narrador, ¿no? Y este me parece que es un gran tema, es un tema muy humano y muy profundo. Espero estar exponiéndolo bien porque me parece que es un tema que nos interpela a todos y que los interpela a ustedes que nos están mirando, ¿no? Es muy interesante lo que decís y obviamente es algo que va más allá de la época, ¿no? Y esto que también nombrabas, lo de la madre que le dice pedirle un trabajo a Sensei, le pide el trabajo a Sensei, ¿no? Pero no recibe una respuesta.
Ahí Sí, tienes algo mira, marcado. tengo una cita, como te Sí, decía, tengo el libro subrayado, así que puedo recurrir a esas cosas. Mira lo que dice la madre. El padre está, de nuevo, convaleciente, el padre va a morir, tiene una enfermedad terminal y es simplemente una cuestión de tiempo. Y él vuelve de Tokio a cuidar al padre, o ni siquiera a cuidarlo, estar en esos últimos momentos, a acompañarlo. Eh, Sus hermanos que son más exitosos no tienen tiempo de acompañar al padre. Pero bueno, ese es otro es tema. otro tema. No nos metamos en esa consideración que abriría otra ventana para explorar. Pero digo, este hijo, que en todo caso no está cumpliendo con esas expectativas, es el que los va a acompañar. Y dice esto la madre. Fíjate qué terrible. Para tu padre sería un enorme alivio si encontrases una posición antes de que se muera. Puede que sea demasiado tarde, pero parece que todavía se da cuenta de las cosas. Deberías ser un buen hijo y hacerlo feliz mientras aún puedas. Es Increíble. terrible, Bien, además es terrible. la presión que le tira, y además como decías vos, ¿no? Es el hijo que se está haciendo cargo. Sí, sí. Pero ¿querés ser buen hijo? Conseguí Claro, un buen laburo, porque tu claro, padre te quiere ver claro. asentado. Bueno, es tremendamente trágico eso. Y esto tiene un poco que ver con esto que dije, que hay cosas que uno no puede comprender si no transitó un poco la vida y no ganó un poco de sabiduría, que es la sabiduría simplemente que dan los años, ¿no? Bueno, Es la igual sabiduría que queda haber vivido. en este libro está muy presente el tema de la tradición, ¿no? Hay como esas tradiciones de lo que tienen que hacer los hijos, ¿no? Y acá se nota mucho Sí, con lo que, nada, la ilusión del padre porque él tenga un trabajo. sí, pero eh, esto es trasladable, me no, no, parece que sí, esto sí, es sí. trasladable a nosotros. Sí, 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 sí. No, no sé si hay mucha tradición ahí. Hay otros elementos que son tremendamente tradicionales, tenés razón, que es cómo se concertan matrimonios, cómo se piensa el futuro de una vida matrimonial, el lugar de la mujer. Bueno, esas serían otras aristas que creo que no nos vamos a meter demasiado, pero sería otra puerta de entrada para Sí, bueno, pensar de la hecho novela. aparece el tío, ¿no? Y ahí se dan ciertos, bueno, temas ahí, lo quieren obligar Sí. a casarse por una herencia. Bueno, hay muchos temas. De hecho, cuando vos nombrabas los temas, yo tengo anotados un montón, ¿no? Bueno, el Sí, suicidio es, bueno, está presente, ¿no? Hasta en los escritores, en la literatura japonesa, bueno, está muy presente siempre. Bueno, en este libro no es la excepción, está muy presente el suicidio. Ya se irán enterando, no en el video, ¿no? Pero cuando lean en la novela, que en la tercera parte aparece. Bueno, el amor, ese es la el gran muerte, tema. sí, ese Ese gran es el tema. gran tema, Sí, Mauro. Ese es sí, el tema de la novela. El gran tema de la novela, me parece que es el suicidio. Ya también lo hablamos, es un tema para los que siguen nuestros canales, mi canal sobre todo. El tuyo que son entrevistas a gente viva, pero el sí. mío suele dar vueltas sobre ese tema, sobre la muerte voluntaria, pensar la muerte voluntaria en Japón. Déjame decir dos palabras sobre esto porque me parece que es importante y seguimos enumerando temas, que me parece que es valioso hacer eso, Mauro. Creo que, porque esto también es importante, que no pasemos rápido, es importante no romantizar el tema, hay que tener mucho cuidado. Es difícil no hacerlo porque uno está teniendo un acercamiento de espectador con la distancia desde Occidente, pero tengamos cuidado con esto, ¿sí? Tengamos cuidado con no idealizar y no romantizar esta idea que es un verdadero problema en el Japón moderno. Digo, uno puede eh, pensarlo como un gran símbolo y trasladarlo a cierto honor antiguo y milenario, pero tengamos cuidado con eso. Quiero extenderme un poco más en este tema. Enumeremos los temas y en todo caso, déjame decir algunas cositas sobre el suicidio. Sí, para mí un tema muy importante en la novela es la culpa. Está presente, bueno, en un tema que obviamente más en la tercera parte, ¿no? Sale a la luz esto. Pero sí, el amor, los vínculos, la Sí, muerte, son temas que están muy presentes. La pasión también. Pero bueno, obviamente el tema más importante que aparece, lo que decíamos sí, antes, el suicidio, ¿no? sí. Enumero un par más que yo anoté, Sí, casi como puertas que no vamos a desarrollar, pero vieron que un libro también propone múltiples lectores. Y si exactamente. nosotros habláramos de nuevo de este libro dentro de muchos años, habiendo hecho una tercera lectura, cuidada, en detalle, probablemente nos detendríamos en otras cosas y sería saludable que fuera así, sería deseable. Hablaría de que Kokoro es una obra viva y no es un texto muerto, no es un libro que ya empieza a juntar polvo, sino que es un clásico. Acuérdense que clásico es aquel libro
que se saca de encima el polvo, ¿no? Como decía Italo Calvino. Bueno, ese es un libro vivo. Cocoro claramente es un libro vivo, así que propondría muchas lecturas diferentes en la medida en que nosotros también seamos diferentes. Pero los temas que yo marqué, coincidiendo con vos, el suicidio, los tiempos que nos tocan, los modelos, los maestros, la naturaleza de la gente, habla de las expectativas de los padres, esto lo ya dije, habla de la naturaleza del amor. Sensei va a tener cierta teoría sobre la naturaleza del amor, tampoco vamos a hablar mucho de esto, pero habla del pecado y del placer, bueno, es interesante detenernos en esas cuestiones. Y el último, que sobre este sí quiero hablar en algún momento, en todo caso más adelante, es pensar los libros como una respuesta y como un refugio. En los momentos más complicados de su vida, el narrador y el sensei, los dos, se refugian en los libros. Los libros les brindan un cobijo y les brindan un refugio para entender lo que les sucede, o por lo menos para evadirse, pero en cualquier caso es una salida. Después, haceme acordar, Mauro, vamos a volver a esto. Pero quería, si te parece bien, detenerme un segundo en el suicidio, en esto de la muerte voluntaria. YouTube va a bajar este video por todas partes cada vez que uno menciona palabras que no debe, pero no importa. No nos queda otra alternativa que hablar en estos términos. Pero quería contar algo de eso si te parece bien. Tengo Dale, acá sí, sí, alguna claro. cita. Mira, tengo un libro acá, es imposible no pensar en Mishima, ¿no? Mishima con su seppuku, la muerte tradicional japonesa, eh, recordando los viejos tiempos, ¿no? Bueno, no me voy a extender en Mishima, pero ustedes saben que Mishima tuvo esa muerte espectacular como no la tuvo ningún otro escritor japonés moderno, que era su modo de pensar su tiempo. Y tengo este libro de Juan Antonio Vallejo Náguera, que es un psicólogo, que en Mishima o El placer de morir, lo que se dedicó en un libro extenso, un libro de 200 páginas, tratar de entender por qué se suicidó Mishima. La gran pregunta es por qué se suicidó Mishima. Hay varios libros de Mishima. Yo tengo Mishima o El placer de morir, tengo la biografía de John Nathan, y tengo, por supuesto, el libro de Marguerite Yourcenar, Mishima o La visión del vacío. Por supuesto, recomendados los 3 libros. Cuando escribí la novela de Kawabata fue un poco una respuesta a esto, a que existan tantos libros sobre Mishima, tratando de entender a Mishima, y no existan libros tratando de entender a Kawabata. Me parece una tremenda injusticia. Yo tengo estos 3, pero existen muchos más. Bueno, con Los años tristes de Kawabata quise un poco saldar esa deuda y que existe un libro sobre Kawabata, aunque fue tomando la forma de una novela. A veces sucede, uno planea algo, pero después la historia se va imponiendo. Pero quería leer algo de Mishima o El placer de morir, de Vallejo Náguera, que tiene una estructura muy interesante este libro, con esta intención de tratar de entender por qué alguien como Mishima se suicidaría. Y Claro. trata de entender la cultura japonesa siendo un occidental. Estamos hablando del suicidio y estamos tratando de entender el suicidio. Y tiene un capítulo que habla de japonerías sublimes y japonerías trágicas. Me gusta la palabra japonería, yo quería usarla en algún artículo, en alguna oportunidad, todavía anhelo hacerlo en algún tiempo. Pero habla de una japonería trágica. Déjame recurrir ahí. Las japonerías sublimes son las que hablamos nosotros siempre, aquellas que nos producen fascinación y que nos obligan a leer libro tras libro, ¿no? Pero la japonería trágica es una que tiene algo de absurdo. Y acaba a contar una de esas japonerías trágicas que está vinculada con un suicidio y lo cuenta desde la extrañeza, incluso desde lo absurdo que haya sucedido. Y me parece que es un modo de pensar el suicidio, porque lo que quiero evitar, Mauro, en este video, por eso me separé este texto y me parecía fundamental leerlo, es no romantizar el suicidio. Exacto. No sabemos quién nos escucha, tenemos que ser cuidadosos con este tema, no estamos pensando el suicidio como algo depresivo, sino que lo estamos pensando en términos artísticos, pero de todos modos quería tener este Sí, especial está bueno. cuidado en no romantizar. Entonces voy a Sí, leer, está bueno que leas eso así también, ¿no? Y que quede sí, claro que no es que estamos romantizando el suicidio. no, no, no. Uno lo puede romantizar a partir del arte y a partir de la literatura, pero tener cuidado cuando uno está Sí, no sabes también quién divulgando. está viendo y por qué momento Sí, están pasando en la vida y no es la. exacto. Vamos con, sí, vamos cuando quieras. Exacto. Dice, Muerte en Tokio por el retrato de una francesa. Voy a leer este texto. De Juan Antonio Vallejo Náguera, en Mishima o El placer de morir. Dice así. Nunca pudo sospechar Toulouse-Lautrec, tan entusiasmado con esas estampas de colores que llegaban desde Japón, que él iba a despertar la misma admiración entre los habitantes de aquel extraño y remoto país,
y mucho menos que tendría estrecha relación con la muerte de uno de ellos, un siglo más tarde. Como sabemos, inicialmente tampoco en Francia se le apreció demasiado. Su madre ofreció los cuadros y dibujos que pudo reunir tras la muerte del pintor a la ciudad de París, que rechazó la oferta, pues estaba condicionada su exposición en un museo. El ayuntamiento de Toulouse, llegado su turno, razonó que si en París no había interesado aquella colección, ¿por qué iban ellos a mantener un museo para alojarla? Acabó en la pequeña localidad de Albi, donde siguen un museo que, como tantos provincianos, carece de medios, incluso de calefacción, hasta su contacto con el Museo de Kioto, en los últimos años de la década de los 70. Entusiasmados los japoneses con montar una exposición de Toulouse-Lautrec con los fondos del Museo de Albi, aceptaron cuantas condiciones impusieron los franceses. Aseguraron cada cuadro en una cifra muy superior al precio en el mercado del arte, y como muestra de gratitud, donaron al museo una suma que fue suficiente para instalar la añorada calefacción. Hasta ahora todos felices, pero durante la exposición en Kioto, una noche robaron un cuadro, el Portrait de Marcel. Días más tarde, la embajada francesa en Tokio recibe la visita de una comisión japonesa que confirma la noticia y trae un cheque con la cifra del seguro del cuadro, pues afirman que aunque la compañía aún no lo ha satisfecho, lo anticipan como un gesto de disculpa ante lo ocurrido. El agregado cultural francés, viendo la humillación y congoja de los japoneses, intenta aliviarles. Bromeando deliberadamente sobre el asunto, comenta que siendo el cuadro una obra secundaria y el precio del seguro muy superior al valor real, el Museo de Albi no pierde nada fundamental y con el dinero, además de la calefacción, puede añadir ahora aire acondicionado y mejorar la iluminación. Corta sus palabras al notar que el embarazo de los japoneses, en vez de disminuir, aumenta. Les había interrumpido cuando iban a presentar el mensaje fundamental de la comisión. El encargado del museo se había suicidado para asumir la responsabilidad, presentar excusas y limpiar su honor de esta mancha. Consideraban que era la conducta correcta. En 1975, el único destino se complace en redondear esta broma macabra, cuando 5 años después reaparece el cuadro. Terrible, ¿eh? Terrible. Terrible. Me ¿Es acuerdo, es un libro que se consigue? sí, sí, por canales alternativos, ¿no? Es un libro que ya está Claro, claro. descatalogado, pero lo van a conseguir por Mercado Libre, por cualquiera de estos canales. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, hay que tener, es terrible la anécdota. Me acuerdo que yo cuando la leí me indigné y pensaba que si yo hubiera editado el libro, o si fuera el escritor del libro, en ese momento, cuando lo leí, hubiera dejado afuera esta anécdota y yo solo hubiera hablado de las japonerías sublimes, que no cuento ahora ninguna, pero las pueden imaginar ustedes, que son aquellas que nos hacen amar el imperio del sol naciente. Bueno, yo hubiera dejado afuera esta japonería trágica que nos muestra el absurdo de la decisión tomada por ese japonés que por una cuestión de honor cree que la salida es suicidarse. Yo lo hubiera dejado afuera, pero como te decía, soy otro ahora. Y no solo ahora le incluiría, sino que le estoy leyendo en este encuentro, Mauro, y le estoy incluyendo para pensar el suicidio, y la estoy entendiendo como necesaria. Bueno, hay que tener cuidado en asociar el suicidio con una conducta honorable. Eso es lo que quería decir. En la novela, en Kokoro, tiene mucho que ver con el suicidio y tiene mucho que ver también con la salida honorable. Y lo digo esto con mucho respeto y con mucho cuidado, y es un tramo difícil este del video, creo que se nota en la salida con la que lo estamos tomando, porque tampoco queremos juzgar apresuradamente ninguna decisión, no en Occidente, porque no es algo habitual y no No, es no, y ese también el dejar en claro que tema estamos cultural, hablando puntualmente, digo, pero nosotros Japón. más que nada de Japón y de este libro Sí, que es ficción, ¿no? También. sí, Está sí, bueno sí, también sí. dejar en claro eso, que estamos hablando de la Es parte de ficción, arte, ¿no? sí, es ficción, pero está explicando un tiempo que sienta las bases Ah, sí, para sí, entender incluso el tal cual, presente. Y tal si cual. bien ahora tiene otros signos, esa muerte voluntaria en Japón y está más asociada con problemas de sociabilización y con tragedias que suceden incluso dentro de la juventud, cuando no pueden adecuarse a los tiempos nuevos que corren, a las exigencias modernas y al aislamiento. Bueno, hay algo que está cimentado en ese tiempo y también a partir de libros como este. Eso es lo que quería decir. Y Y rajemos ahora de este sí, y lugar, ahora Mauro. salimos de acá para levantar de vuelta. Bueno, en el libro aparecen las cigarras, Miguel, y
Vos en algún momento en tu canal, en un canal que sugiero bueno, que sigan, porque la verdad que es maravilloso, el canal de YouTube de Miguel Sardeña, ahí en YouTube, bueno, aparece en algún video el tema de las cigarras. ¿Querés contar un poquito de eso? Sí, qué grande que menciones las cigarras. Mira, yo tengo la idea, yo también lo marqué, tengo la idea de que el libro de La canción de la Rosal, de Lafcadio Hearn, que editamos también en el Caracol, es un libro bellísimo que sirve para entender la literatura japonesa. Y lo que me pasó desde que editamos ese libro, que empieza a encontrar marcas por todas partes, que es un fenómeno muy psicológico. Bueno, Freud y Lacan se morirían de risa con nosotros, pero es eso que uno descubre un día y de repente empieza a notar que está en todas partes a partir de ese descubrimiento. Pero no, siempre estuvo. Lo que pasa es que nosotros lo acabamos de descubrir, lo empezamos a ver. Y me pasó hace poco de encontrar cigarras en Luna Llena, de Aki Shimasaki, y ahora de nuevo encontré cigarras en esta novela. Y la cigarra ya no puede ser un elemento donde pase rápidamente de largo y que apenas reconozca, sino que es un elemento cargado de sentido, gracias a Lafcadio Hearn. Tengo la cita, déjame leerlas porque son muy Vale. atractivas. Son dos. Y lo que marca también es un modo de sentir, como el canto de las cigarras, que en algún momento es molesto, porque el ruido que hacen a partir no es un canto, sino que es la estridulación de las cigarras, bueno, es un chirrido que es molesto, bueno, después se transforma en otra cosa. Y también invitarlos, Déjame, ¿no? Invitar a toda la gente a que vea el video que está en tu canal. Seguramente ahí vamos a dejar el link como para que vayan también, ¿no? sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Mauro. No, por favor. Dice así, dice así. A veces hasta llegaba a sacar la almohada del armario para dormir de verdad, y solo me despertaba con el martilleo del canto de las cigarras. Aquel sonido que se me antojaba una prolongación del sueño me atormentaba con su timbre lacerante. Esta es la primera. Tenemos la cigarra, que es algo lacerante y molesto y que martillea y que no lo deja dormir y que se confunde sueño con ensoñación y con vigilia. Y voy ahora a la segunda, que me gusta mucho más, que tiene otro signo, que dice así. Reparé en el canto de las cigarras. No era el mismo zumbido continuo de otras ocasiones, sino uno intermitente, que pertenecía a otra especie. Septiembre había llegado, y con él habían irrumpido las Tsukutsuboshi. Su canto anunciaba el final del verano. En otras ocasiones, recuerdo que ese mismo canto me había provocado una profunda tristeza y había hecho que me invadiera una especie de nostalgia que impregnaba hasta el último rincón de mi corazón. Otras veces había sucumbido a esa melancolía y me había quedado callado, sumido en mis pensamientos. Muy bueno. Bueno, este me gustó mucho, ¿no? Para pensar en las estaciones también. Muy bueno, muy bueno. Falta poquito para terminar este video, que la verdad es impresionante todo lo que estamos hablando, pero nos quedan algunos temitas más. De paso, vuelvo a invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Miguel Sardeña y al de Entrevidas TV. La verdad que nos ayuda mucho, ¿no? A seguir con estas charlas de nuestro club de lectura de literatura asiática. La verdad que nos pone muy contentos. Y en el final de este video vamos a estar dando el anticipo del próximo libro. Ahí puede ser que tengan una sorpresa, pero lo vamos a decir al final de este video. Bueno, también esto que decíamos, ¿no? De la era Meiji y de las cosas que aparecen, nos encontramos en el libro con la muerte del emperador, ¿no? Y la muerte del general Nogi. Sí, bueno, elementos centrales, ¿no? La muerte del emperador es el que marca la época, y esto de la muerte del general Nogi es central en la historia, lo mencionamos muy rápidamente, pero cómo la muerte del emperador arrastra también la muerte del general Nogi, que decide acompañarlo, esta idea que tiene que acompañar a su señor, y lo acompaña en la muerte, porque ese es el final de su historia, lo entiende en esos términos. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? El modo de pensar esos tiempos. Y lo que me gustó de eso de la muerte, muy rápidamente, no me quiero extender, así también la gente lo lee y lee las palabras de Sosek y no nuestras palabras, Mauro, es esta idea de que esa muerte que el general Nogi decide en ese momento está saldando en su cabeza una vieja deuda de mucho tiempo atrás. Es interesante esa idea.
También lo vamos a encontrar de alguna manera en el Sensei. El Sensei, a partir de lo que le sucedió, no nos hemos extendido en esto porque tampoco queríamos revelar tanto, pero el que ha leído la novela y puede acompañar con otras herramientas esta charla lo va a reconocer de inmediato. A partir de lo que le pasó al Sensei o de lo que él mismo provocó, Exactamente. decide vivir como si no viviera. Decide Exacto. vivir como si no Es lo viviera. Es que sería un terrible. muerto en vida, ¿no? Él decide ser un Un muerto en muerto en vida. vida. Y de hecho en Su esa vida tercera queda parte, atada a ese momento. sí, queda Queda anclado atada. ese momento. Queda Y, anclada y, ese momento. y en esta tercera parte, donde está el testamento, en realidad es una larga carta que le manda Sensei a el narrador, ¿no? En la que, entre otras cosas, le cuenta parte de su vida, pero a su vez un tema muy importante, que es el que, bueno, hace que a partir de cierto momento y de cierto evento, él viva la vida como un muerto en vida, ¿no? Bueno, voy a mostrar de vuelta porque la verdad que lo mostramos poco, ¿no? Estamos hablando de Kokoro, de Natsume Soseki. Acá tengo el libro. Y en algún momento, ¿no? En una parte del libro, aparecen juegos, ¿no? De hecho, ahora vos vas a mostrar uno de los juegos. Sí, Pero aparece un juego que acá lo voy a leer, el Yakunin Ishu, que es un juego de cartas. Y también en otro momento del libro aparece lo que sería el ajedrez, ¿no? Vos tenés uno de los juegos ahí, justo. sí, déjame mostrarlo. Yo tengo un Hyakunin Issue, que son, a ver si lo puedo mostrar, que son estas cartas. Es muy atractivo este juego, porque es para pensar la cultura japonesa. No solo tengo el Hyakunin Issue, el juego de cartas, sino que tengo la compilación que hizo Hyperion. Hyakunin Issue significa 100 poetas, 100 poemas. Y Perión editó esos 100 poemas, 100 poetas, así que lo pueden buscar. Tiene la poesía de Eriwara no Narihira, de Ono no Komachi, poesía compilada en el año 1200 por Fujiwara no Teika, un compilador importantísimo. Acuérdense que las compilaciones son importantísimas para pensar la poesía japonesa, son grandes mojones en su historia cultural, y lo que tiene este Fujiwara no Teika es que, por ejemplo, miren lo que va a decir Kawabata de él. Kawabata va a decir que fue el máximo poeta y hombre de letras de la Edad Media. Esto le dice Kawabata en Lo Bello y lo Triste. Yo cuando volví a recorrer todos esos libros me encontré con estas cosas que en la primera lectura habían pasado de largo. Bueno, ¿cómo se juega? Rápidamente lo cuento. ¿Cómo se juega al Karuta? Al Hyakunin-Isshu. Alguien recita los primeros versos de un poema famoso y la gente que está jugando tiene que descubrir de qué poema se trata y agarrar esa carta. ¿Por qué es importante pensar los juegos? Bueno, los juegos siempre sirven para pensar la cultura y un tiempo. Esto es algo esencial. Siempre los juegos nos explican un tiempo. Y fíjense cómo la poesía era algo que se presumía conocida por todos. Uno conocía de memoria estos poemas famosos. A mí esa idea me vuela un poco la cabeza, ¿no? Pensar que en la cultura general de gente que quiere jugar a algo, bueno, se dedica a ver cuánto recuerda de poemas famosos. Eso es algo que me encanta. El otro juego, además del Hyakunin-Isshu que aparece en la novela, es el Shogi, el ajedrez japonés. Bueno, es un juego bellísimo. Yo no lo sé jugar el ajedrez japonés. Tenemos un ajedrez que hemos comprado en el mismo momento que compramos este juego de cartas, cuando anduvimos por Japón, y yo como jugador de ajedrez me deslumbré por ese juego y quería iniciarme en su práctica, y es bastante complicado. Pueden encontrar las reglas por internet. Es muy atractivo. ¿Pero por qué menciono esto? Porque me parece que para pensar Kokoro, para pensar la restauración Meiji y para pensar en la cultura japonesa, los juegos son un elemento importante. Y nosotros si leemos el libro con velocidad, vamos a pasar de largo por estos elementos que sirven también para significar y pintar una época. Así que queríamos contárselos con La Mauro. verdad, y es muy interesante. Y sabes que no quiero dejar pasar algo, ¿no? Hablabas de, bueno, de poetas, poemas, poesía. Qué lindo sería, ¿no? Que empiece a llegar más esto al país. Sí, Miguel, vos hace un ratito en este video me pediste que te haga acordar de algo y bueno, por suerte me acordé, lo anoté y dije, bueno, no me voy a olvidar de decirle algo a Miguel que es los libros como refugio. Te doy ese pie, Miguel. sí, sí. Bueno, es casi como una gracia, así que viene un poco bien para terminar. Tengo una cita, déjame buscarla rápidamente. Me parece que puede ser un buen cierre para pensar en Kokoro. Dice en un momento, en la página 285, dice, pasó un año y seguía sin poder olvidar. Mi corazón se debatía en una agitación constante.
Para escapar de todo aquello, me refugié en los libros. Me concentré totalmente en el estudio con la esperanza de que algún día sorprendería al mundo con los frutos de mi esfuerzo. Me gustó esto de refugiarnos en los libros porque creo que es algo que nos pasa también a nosotros. Uno exprime el día para encontrar la mayor cantidad de tiempo posible para leer. Pero fíjate cómo sigue, completo la cita con la página siguiente. El capítulo siguiente, el capítulo 53, comienza así. Incapaz de enterrarme en vida con los libros, traté de ahogar mi espíritu en alcohol, a fin de olvidarme de mi existencia. Bueno, pasa de los libros al alcohol y me parece que es algo, me parece que es un lindo recorrido para pensar también en nosotros. Terrible, pero sigan con los libros, ¿no? Miguel, bueno, la verdad que esto ha sido todo en cuanto a lo que tiene que ver con el libro del que hablamos un montón en este segundo programa del Club de Lectura de Literatura Asiática que damos ahí con Miguel Sardeña y Entre Vidas TV. Bueno, como siempre les digo, y también Miguel dice también en las redes, suscríbanse al canal de Miguel Sardeña y a Entre Vidas TV. Y ahora vamos para finalizar este video, bueno, invitar a la gente, ¿no? A que busque Kokoro si todavía no lo leyeron porque es un libro impresionante. Vamos a anunciar lo que se viene para el tercer programa. Un autor, porque van a ser 2 libros esta vez, no va a ser uno solo, 2 libros de un autor que nos pidieron un montón, que nos pidieron en comentarios, el vivo que hicimos la otra vez, nos piden en privado. Bueno, voy a mostrarlo, creo que lo conoces, y bueno, vamos a estar hablando de Yokomitsu, acá lo tengo, acá tengo uno de los libros, La primavera llegó en un carro tirado por caballos, publicado por también El Caracol, y acá tengo Cabezas y vientre, también bellísimo, bellísimo el libro, bellísima la tapa, igual que el anterior que mostré, los 2 publicados por también El Caracol, los 2 se consiguen. Bueno, va a estar en un tiempito la FED. Bueno, Miguel, bueno, va a ser la verdad que hermoso poder hablar de este autor y estos 2 libros que publicaron ahí también el Caracol. Bueno, muchas gracias. Sí, va a ser un gran evento. Siempre es un placer hablar de Yokomitsu y a irle descubriendo nuevas cosas. Vamos a tratar de hacer eso, de descubrir nuevas cosas y compartir nuevas miradas sobre Yokomitsu. Ojalá que nos acompañen porque son un placer estos encuentros, Mauro. Muchísimas gracias y bueno, a toda la gente que siempre acompaña, ¿no? Obviamente a vos, Miguel. Y no vamos a decir nada de estos libros, ya lo van a poder ver en el Por tercer supuesto, programa. la próxima es. En la próxima. Miguel, un placer como siempre, un abrazo grande. Abrazo enorme, Mauro, nos Chau, estamos chau. viendo. Chau, chau.